Nuevamente, bienvenidos a este espacio de formación, cómo identificar literatura relevante en Science Direct, Springer y Scopus. Es un gran gusto para nosotros nuevamente acompañarlos en este espacio que nos convoca el día de hoy para esta sesión de formación. Qué gusto también tenerlos por aquí nuevamente. Ya veo por acá nombres conocidos que nos han acompañado en otros espacios. Les pedimos excusas que justamente la última vez nos tocó por motivos de fuerza mayor reprogramar el espacio, pero bueno, lo importante es que estamos acá y que ustedes están aquí con nosotros dispuestos para nuevamente reunirnos y aprender un poco más sobre esos recursos. Voy a explicar entonces rápidamente la dinámica del espacio del día de hoy. Seguro ya algunos la conocen muy bien, pero para las personas que nos acompañan por primera vez, les voy a pedir que en este momento en la parte superior van a ubicar varios iconos que hay allí y se los voy a explicar. Tenemos habilitado el chat, que justo en este momento nos gustaría que lo utilizaran y nos compartan desde qué universidades nos acompañan. Allí ustedes nos pueden ir dejando sus comentarios, sus preguntas o cualquier cosa que nos quieran contar, su experiencia también de uso con estos recursos. Entonces les agradecemos que aprovechemos mientras tanto y nos vayan contando por acá desde donde nos acompañan. Al lado del chat tenemos habilitado el PIR, digamos que juega como el mismo papel del chat, pero por allí solamente es para preguntas. La idea es que en este espacio las preguntas nos vayan quedando de forma organizada y las podamos ir atendiendo también de esta misma manera durante el espacio. Por acá nos acompañan de la Universidad de San Marcos, Perú, de la Digital de Antioquia, también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Popular del Cesar, qué bueno que estén por acá. Ingeniería y Tecnología, Javeriana, Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Muchas gracias a todos los que nos van escribiendo por acá. Universidad de Córdoba, Nacional Mayor de San Marcos, bienvenidísimos todos. También durante el espacio ustedes van a tener sus micrófonos deshabilitados. ¿Esto con qué objetivo? Que evitemos interferencias de ruido. A veces por alguna razón se nos habilitan los micrófonos y no nos damos cuenta, entonces los vamos a mantener inhabilitados durante el espacio, pero si ustedes en algún momento les es más fácil hacer una pregunta a través de sus micrófonos, les voy a pedir que ubiquen la manito participar. Allí simplemente eso va a ser las veces de levantar la mano para hacer una intervención. Yo les habilito el micrófono y ustedes pueden intervenir de manera oportuna en el espacio, entonces lo pueden hacer de esta manera. También tenemos una carita feliz, este es un icono que es bastante importante para nosotros y les voy a pedir que en este momento lo usen. Si ustedes me escuchan fuerte y claro, este es un icono de reaccionar, con ese ustedes nos dicen si todo está claro, si todo va bien hasta el momento, si todavía nos escuchan. Entonces, qué rico que lo puedan utilizar a lo largo del espacio porque esa es la manera también de comunicarnos un poco mientras tenemos estos micrófonos deshabilitados. Por allí les agradecemos a las personas que ya nos van dando las reacciones. Nuevamente, ustedes al ingresar a esta sesión realizaron un registro previo. Con ese registro, nosotros les vamos a hacer llegar el material trabajado en la sesión, les vamos a hacer llegar sus constancias de participación, les vamos a hacer llegar la grabación y otros enlaces que podamos utilizar a lo largo de la sesión. Todo el material lo van a tener en sus correos electrónicos, entonces ustedes no se preocupen. Si por alguna razón alguno no realizó este registro previo porque algún compañero le compartió el enlace de acceso directo a la sesión, yo les voy a dejar al final un enlace de asistencia. Esto es solo para las personas que no realizaron el registro previo, para que no tengan que realizar doble registro y que de pronto si tienen deseo de tener este material justamente, pues que puedan llenarnos este formulario. Nuevamente para las personas que no realizaron el registro previo, para que los demás no tengan que realizar doble registro. También les voy a dejar el enlace de nuestra agenda de formación. Nuevamente la invitación es a que se registren. Si ustedes no pueden participar en el espacio por alguna razón, porque se les cruza con algún otro encuentro, alguna otra reunión o compromiso, ustedes no se preocupen. Simplemente regístrense, que así no lleguen a la sesión, no participen. Nosotros vamos a compartir también la grabación, tanto para las personas que se registran y participan, como para las que se registran y por alguna razón no pueden participar, les hacemos llegar todo el material. Todo esto se los voy a ir dejando en el chat. Con eso entonces les doy nuevamente la más cordial bienvenida.
Hoy vamos a aprender cómo identificar literatura relevante. Lo vamos a hacer en 3 recursos digitales, como lo muestra la pieza que tenemos proyectada en pantalla en este momento, en Science Direct, Springer y Scopus. Y la idea es que puedan estar también conectados en esta horita. Si ustedes tienen preguntas, yo voy a estar muy pendiente del chat. Por allí voy a estar revisando y la vamos abordando a lo largo de la sesión. Si por casualidad la pregunta se desvía un poco del tema que vamos a ver hoy, les pedimos que nos dejen su correo electrónico, nosotros nos ponemos en contacto con ustedes y podemos agendar un pequeño espacio para resolver esa inquietud o a través del correo electrónico. Por acá también nos acompañan de la Fundación Universitaria Los Libertadores, Universidad de Santa Elena. Tenemos varias universidades, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Le damos entonces la bienvenida a Andrea Gómez, nuestra directora en Soluciones en Investigación en Publiciencia, quien nuevamente nos acompaña en esos espacios de formación y que como siempre, André, nos va a llenar de conocimiento, así que aprovechen bastante la experiencia de Andrea para que puedan solucionar todas estas inquietudes, para que puedan conocer de la mano de una experta estos importantes recursos que las universidades tienen. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Voy a estar muy pendiente de ustedes en el chat y con sus reacciones. Listo, Karen. Entonces, muchísimas gracias siempre por esa calurosa bienvenida. Como dijo Caro al inicio, les pedimos disculpas por la reprogramación del espacio, pero bueno, digamos que ahí tuve un problema de salud, el cual me obligó a reprogramar el espacio, pero por supuesto les agradecemos ver que hay tantas personas conectadas, que a pesar de la reprogramación ustedes siguen pendientes de estas sesiones que tenemos, en las cuales queremos es finalmente compartir información que ustedes nos han venido pidiendo. Para eso se hacen justamente las sesiones. Entonces, lo primero es que, como ustedes ya saben, pues a través de una presentación vamos a ir contándoles un poco justamente sobre estas sugerencias que nosotros traemos. Recuerden que acá nosotros siempre les traemos sugerencias. La idea es que ustedes en el proceso que cada uno va teniendo, pues vaya validando si esto es lo que les funciona, si tal vez nos quieren contar incluso sobre otra estrategia, otro punto que nosotros hemos dejado por fuera, pero la idea es que como esta estrategia se denomina, que es Cognos Community, pues nosotros finalmente estemos acá como una comunidad que tiene unas necesidades en común, que tiene unas dudas en común y que la idea es que acá no hay verdades absolutas, sino que más bien hablamos desde esa experiencia que hemos tenido y que venimos recopilando y contándoles en todos estos espacios a ustedes. Entonces, justo hoy abordamos un tema que es de recurrente consulta en los diferentes espacios que tenemos con las personas, con los investigadores, con los docentes, estudiantes, que están de manera recurrente consultando este tipo de bases de datos, y es justo cómo identificar esa literatura relevante. Hoy en día, pues muchos de ustedes ya tienen acceso a herramientas de inteligencia artificial que ayudan a optimizar ese proceso para llegar mucho más rápido a esa literatura, a esos documentos sobre los cuales yo puedo basar finalmente los argumentos y empezar entonces ya a construir mis propios argumentos teniendo en cuenta lo que se ha venido evidenciando. Pero otros no, otros aún no tienen acceso a estas herramientas, pero la idea es que aún con ellas o sin ellas, con estas funcionalidades de inteligencia artificial, nosotros tengamos un proceso muy estructurado para que apliquemos directamente en nuestro proceso de identificación, pero que también extrapolemos con los estudiantes. Entonces, si de pronto alguno no me conoce, no está familiarizado con esta carita, pues entonces les cuento que yo soy Andrea Gómez Molina. Como decía Carolina, tengo a cargo la Dirección de Soluciones de Investigación. En la parte inferior siempre les dejo mi correo electrónico. En la última diapositiva siempre está mi número de WhatsApp. Entonces, por favor, la invitación siempre es a que nos escriban. Nosotros siempre estamos disponibles para apoyarlos y que más allá de que nos acompañen en estas sesiones, como les decimos, es que podamos seguir conversando y teniendo todas estas retroalimentaciones. Entonces, empecemos justamente con lo que hemos definido en el espacio. Acá les tengo una pregunta, ya les voy a dejar por acá el QR,
o más bien está el QR, les voy a dejar por acá, es el vínculo para que ustedes, por favor, nos puedan ir contando. La idea es que trabajemos acá, como yo les digo, o como les he dicho, qué es lo que ustedes utilizan para, o cuáles criterios utilizan ustedes para identificar información científica relevante. Entonces ya les voy a dejar por acá el vínculo en el chat, mientras nos van ustedes contando. ¿Listo? Y si nos quieren justamente, ya estamos viendo por ahí respuestas, entonces si nos quieren ampliar un poquito más la información, por supuesto es súper bienvenido. Por acá les voy a dejar el link, de pronto las personas que no han visto en la diapositiva, entonces ya tenemos algunas respuestas por acá. Algunos nos dicen palabras claves, otros nos dicen con palabras claves, pico, para los que son principalmente del sector salud o del área de la salud, perdón. ¿Qué otros criterios utilizan? Nuevamente palabras claves. Acá entonces nos dicen con palabras claves. ¿Algún otro criterio? Recuerden que este puede ser uno, pero pues tenemos varios. Por aquí hay una palabra súper interesante, nos hablan de los tesauros, nos hablan también entonces de los cuartiles de las revistas, por acá vemos que sea publicaciones que seguro están en Q1, Q2, nos hablan entonces también de, vamos a ver acá todas las respuestas, perdón, completicas, palabras clave, las citaciones que tienen los documentos. Hay una súper interesante, nos habla de no solo palabras clave, sino la temática, la disciplina, líneas de investigación, prompts de búsqueda, ya lo que les decía, por acá hay muchos que justo tienen estas herramientas de inteligencia artificial que nos están apoyando a optimizar este proceso, revistas indexadas, que los documentos estén allí, nos hablan de estrategia, entonces dentro de la estrategia que las palabras claves estén entre comillas, hay un método que es método de bola de nieve, entonces también desde allí cómo vamos entrelazando los diferentes documentos de acuerdo a las referencias relacionadas que hay, bases de datos especializadas. Por acá vemos investigación y socialización. Entonces, una estrategia también es que nos cuente el compañero, que nos cuente el colega, usted qué información ha utilizado, qué le ha servido de base. Entonces, perfecto. Citaciones, bibliometrics también, temas actuales relevantes en Scopus. Bueno, ya tenemos más de 61 preguntas, citaciones, tesauros que los hemos trabajado en muchas sesiones. Entonces, bueno, por acá vamos a ver cuál es lo que más está. Palabras claves, autores no habían mencionado, también es súper importante. La temática vuelve y repite. Entonces, bueno, digamos que vamos a parar acá. Les agradecemos mucho por esa interacción. 63 personas se nos animaron a contarnos cómo tienen diferentes criterios en cuenta para identificar información científica relevante. Entonces, como les digo, les vamos a ir contando y ustedes también, por favor, vayan retroalimentándonos a través del chat, nos van diciendo esto sí me parece, esto no me parece, acá tengo algo adicional para compartir y seguro Caro va a estar muy pendiente del chat para que nos vaya contando entonces ustedes qué más información nos van a ir complementando y aportando. Entonces, en este sentido, y para no traer tampoco información acá traída pues como del sombrero, lo que hacemos también es irnos, apoyarnos en diferentes revisiones, en diferentes documentos que otros autores también nos han compartido con base en su experiencia. Entonces, acá les traigo 5 criterios que finalmente consolidamos desde una revisión cortica que realizamos y sobre el cual vamos a empezar a trabajar. Entonces, primero, muy importante, todo lo relacionado con el rigor científico. ¿Y por qué es el primer aspecto que justamente tenemos acá? Porque desafortunadamente, aunque muchas de las personas que están en este espacio, que hacen parte de las universidades, tienen acceso a bases de datos como Scopus, como Springer, como Science Direct, lo que hacen es que se van, por ejemplo, a un Google y hacen la búsqueda, una búsqueda así tal cual,
con una pregunta de investigación que se tiene o con su tema de investigación. Y pasan de alto identificar en dónde se está publicando ese documento y pasan de alto la consulta en estas bases de datos especializadas que justamente son de importancia y son de interés para nosotros porque la información que está allí contenida en esos documentos que se han publicado ha pasado por un proceso de revisión editorial y ha pasado por un proceso de revisión por pares, por personas expertas en el tema que nos están validando y están revisando la información. Entonces, ese rigor científico, ¿cómo lo vamos a ver reflejado? Pues justamente yéndonos a bases de datos como las que son foco hoy nuestro en esta sesión, Scopus, Springer y ScienceDig. Incluso no es foco de la sesión, pero pues también tenemos acá dentro de esas sugerencias Gale para los que también tienen acceso, por ejemplo, a esta base de datos. Entonces, lo primero, por ahí nos mencionaron también justamente revisar en dónde está publicado el documento. Entonces, no solamente es la base de datos, en el caso, por ejemplo, de Scopus, sabemos que es una base de datos referencial en donde encontramos información de más de 7.000 editoriales. Y ya cuando hablamos de una base de datos como Scopus, como ScienceDirect y como Springer, que son bases de datos de texto completo, en el caso de Springer, de la editorial Springer y marcas aliadas, en el caso de Science, de la editorial Elsevier y también otras editoriales aliadas, no solamente nos enfocamos entonces en identificar las editoriales, en el caso entonces de Scopus que está en Scopus, sino también de revisar en qué revistas se están publicando esos documentos. Y muchas de las respuestas incluso que dieron está relacionada con identificar también los cuartiles de la revista. Entonces, ¿en qué cuartil está publicado en qué revista, está publicado ese documento y a qué cuartil entonces está clasificado de acuerdo al que ustedes definan? Generalmente, ¿cuál es el que más utilizamos? Por ejemplo, Shimago, pero los cuartiles que cada uno también defina. Entonces, eso es lo primero. La fuente y el idioma. Recordemos que no todos, si bien el inglés es el idioma, digamos que universal, en el cual por tradición estamos publicando, no significa que entonces yo siempre vaya a consultar contenido en este idioma o siempre vaya a publicar en inglés. Sabemos que dependiendo de las áreas de conocimiento, pues van a haber unos idiomas como tal que tienen una mayor predominancia justamente en la publicación de nuestras áreas. Por ejemplo, en áreas sociales, cuando son temas muy de nicho, en donde trabajamos incluso con comunidades específicas, encontramos que la bibliografía más relevante para el área en particular, y más cuando son temas de nicho, pues entonces está en idioma español. Entonces, acá también es importante darle prioridad a los artículos de bases de datos, por supuesto que tienen una alta reputación, pero también identifique cuál es el idioma en el que comúnmente está publicando su área de investigación. ¿Listo? Entonces acá también no es que le hagamos el feo, como la expresión que utilizamos acá en Colombia, a los documentos que hayan sido publicados en este idioma, sino que justamente hagamos una correlación entre el idioma que normalmente estamos encontrando en el que se publican en nuestra área de conocimiento. El diseño de la investigación. Seleccione estudios con diseños de investigación específicos, ojo, que se ajusten al objetivo de su revisión. Y acá ya vamos un poquito más a profundidad. Si nosotros tenemos un objetivo específico de nuestra revisión, el objetivo específico de la revisión puede ser: voy a hacer una revisión porque necesito definir mi diseño experimental. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la revisión? Enfocarme en la parte de materiales y métodos para ver cómo fue el diseño experimental de esas investigaciones. Entonces, ojo, porque yo no solamente puedo hacer una revisión teniendo en cuenta lo que les acabo de contar, sino también el objetivo mismo de la revisión. Hay momentos en los cuales, dependiendo del momento, o valga la redundancia, en el que yo me encuentre en mi proceso, voy a tener un objetivo específico de esa revisión. Hay unos en el que el objetivo es encontrar argumentos a favor, argumentos en contra, por ejemplo, de
una afirmación como tal que yo estoy trabajando. Si yo tengo una hipótesis, entonces esa hipótesis, un objetivo de la revisión va a ser ¿qué? Encontrar información que me ayude a validar esa hipótesis o incluso a contraargumentar también la hipótesis que yo estoy trabajando. Entonces, ahí ya vamos con 3. Relevancia para las preguntas de investigación. Importante, nosotros siempre tenemos que partir de un objetivo de revisión y además de una pregunta o una hipótesis como tal. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros simplemente abordamos de manera general, y ojo, porque acá estamos hablando información científica relevante que yo voy a utilizar para mis manuscritos, para mis proyectos, pero por supuesto, si el enfoque, por ejemplo, y el objetivo de la revisión es simplemente conocer mi tema de investigación o conocer un tema, entonces ahí ya tengo una revisión un poco más amplia. ¿Y cuál va a ser mi pregunta de investigación? Pues enfocarme en saber qué es ese tema, qué han hecho en ese tema, desde unas generalidades. Pero siempre, por favor, partamos de una pregunta o de una hipótesis. Muchos de ustedes mencionaron palabras claves como criterio. ¿De dónde salen esas palabras claves? Ya hemos tenido muchas sesiones de formación relacionadas con este tema. De mi pregunta, de mi hipótesis, de mi tema justamente central de investigación. Esas palabras claves son las que están describiendo de mejor manera mi tema de investigación. Y es uno de los puntos que a veces obviamos, que a veces pasamos por alto y que siempre hacemos énfasis en estos espacios. Por favor, tómense el tiempo de definir muy bien su objetivo de revisión, su pregunta o su tema de investigación o su hipótesis y con base en eso vaya identificando las palabras claves, pero no se quede en la identificación, vaya más allá, valide las palabras claves. ¿Cómo validamos las palabras claves? Ya también lo hemos trabajado en diferentes sesiones. Vamos a utilizar herramientas como los tesauros, por ejemplo. Recuerden que en Scopus, y ya lo hemos trabajado, se los voy a mostrar acá en un momento, apenas termine esta partecita, hay una parte muy importante y es justo como la misma herramienta nos ayuda a identificar palabras clave. Ya les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Y además, al final de la sesión también les vamos a dejar un link en el cual ustedes van a poder descargar, para los que no nos acompañaron en la sesión anterior, van a poder descargar un documento donde hemos consolidado los diferentes tesauros para tratamos de abordar todas las áreas de conocimiento. Si de pronto nos falta alguno, pues también nos pueden escribir ahí a vuelta de correo para indicarnos que hay un tema que ustedes están trabajando o un área que están trabajando y no encuentran un tesauro dentro del listado que tenemos. Pero pues les vamos a dejar el link para que ustedes por favor lo tengan. Entonces, importantísimo, definan muy bien. Utilice criterios específicos de inclusión y exclusión para filtrar los resultados que abordan directamente su pregunta de investigación. Dentro de las respuestas veíamos que estaba el tema de definir el tiempo. Por favor, definan la ventana de tiempo. Ese es uno de los criterios más importantes. Recuerden el uso de los filtros. Entonces acá ya también vamos a irnos a Scopus, a Springer y a Science para repasar un poco los filtros, porque también nos hemos dado cuenta que a veces por ese falta de tiempo que tenemos, dejamos de lado el uso de los filtros para refinar muy bien esas ecuaciones. Entonces, ¿qué pasa? O esas estrategias. ¿Qué pasa? Definimos nuestras preguntas, seleccionamos de manera rápida las palabras claves, a veces no vamos, validamos en los tesauros, validamos en otras herramientas y vemos que, ay no, los resultados no me sirven y ni siquiera nos tomamos el tiempo de revisar los filtros que tienen las mismas herramientas y que nos ayudan justamente como parte de esos criterios específicos. Criterios entonces como cuáles, como el tiempo. Y recuerden que ese tiempo es diferente para los temas en particular. Hay temas que evolucionan de manera completamente acelerada y que ya estamos desactualizados si revisamos literatura de hace 2 años, de hace incluso un año. Tenemos que revisar literatura de los últimos 6 meses. Hay temas que tienen una evolución un poco más lenta y que yo perfectamente puedo hacer una revisión de los últimos 5 o 10 años. ¿Quién define eso? Ustedes. Ustedes son los que tienen que saber específicamente cuáles son esos criterios de inclusión y de exclusión para filtrar adecuadamente esos resultados.
Y lo último también son esas medidas bibliométricas. Utiliza el recuento de citas, entonces acá también veíamos que dentro de la respuesta nos decían el recuento de citas, entonces cuántas citas ha recibido el documento. ¿De qué va a depender que yo este tema, por ejemplo, acá este criterio de citas lo contemple o no lo contemple? Y ojo, porque esto también es muy importante. Si nosotros identificamos un documento y ese documento está respondiendo de manera completa a la necesidad que yo tengo, a mi objetivo de revisión y por supuesto a mi pregunta de investigación que yo tengo o a la pregunta o a la hipótesis o a la pregunta que he definido para mi consulta, pero ese documento no tiene ninguna cita, entonces yo lo voy a incluir o no lo voy a incluir. ¿Eso de qué va a depender? De los criterios que justamente yo defino. Porque si es un documento que no ha sido lo suficientemente visible para otros investigadores, no significa que no sea un documento relevante por el hecho de que no tiene un número alto de citas. Hay algunas estrategias que los investigadores justamente utilizan y que vamos a tener justo un espacio también para apoyar ese tema de visibilidad de los recursos o de la producción más bien que tenemos, pero que no necesariamente todos los investigadores saben cómo hacer, las mismas instituciones saben cómo apoyar. Pero ojo, porque eso no significa que el documento entonces por no ser altamente citado no es relevante. Por eso decimos, estas medidas bibliométricas sí, pero también ustedes definan si ese va a ser un criterio que van a tener en cuenta o no. Porque incluso los que tienen acceso a Scopus de inteligencia artificial, a Science Direct de inteligencia artificial, a otras herramientas que ya están incorporando la funcionalidad de inteligencia artificial, vemos que mucha de la bibliografía que nos trae para responder las consultas que estamos haciendo ni siquiera tiene citas, pero responden a completitud ese objetivo o la pregunta. Entonces, de ahí también que ustedes definan si este va a ser un criterio o no. Hay otros indicadores bibliométricos para medir el impacto y la relevancia de los artículos, que ya les voy a mostrar, eso es lo que voy a hacer en este momento, en las diferentes bases de datos. Métricas como por ejemplo el IFWC, que es una métrica que habla de ese impacto de citación ponderado, me dice, de acuerdo a documentos similares en el tiempo que lleva de publicado, el área de conocimiento en el que se ha clasificado y el tipo de documento se espera que se cite. Entonces hay métricas que nos van a ayudar, ¿listo? Y ya les voy a mostrar lo que les digo en Scopus, en Springer y en Science, cómo vamos a ver estos diferentes puntos. Entonces me voy a ir ahí para que lo vayamos revisando. Primero, les voy a mostrar en Scopus acá la parte de las palabras claves, porque sé que no todos tienen claridad sobre esas palabras claves que nosotros vemos en Scopus. Acá voy a utilizar esta ecuación que tengo guardadita. No nos concentramos en este espacio en la ecuación para eso, o en la estrategia, perdón. Para eso ya tenemos otras sesiones. Pero entonces acá vamos a hacer un repaso rápido, por ejemplo, de esas palabras claves que nosotros encontramos en Scopus. Primero, ¿qué acabé de hacer? Simplemente una búsqueda. Yo acá tengo mi estrategia de búsqueda. Le dije a la herramienta que por favor, estas palabras están respondiendo a qué? A mi objetivo de revisión, a mi pregunta como tal. Entonces, en este caso, yo necesitaba identificar herramientas o técnicas moleculares para qué, para o que hayan sido utilizadas para identificar enfermedades en plantas. ¿Listo? Ese era mi objetivo o es mi objetivo. Pero pues como yo necesito información relevante, documentos relevantes, sí o sí estas palabras deben estar en el título, en el resumen y en las palabras claves. ¿Por qué lo menciono? Porque acá cuando nosotros de manera rápida nos venimos a Scopus, ingresamos nuestra estrategia de búsqueda, a veces pasamos por alto seleccionar dependiendo de la necesidad que yo tengo. Nuevamente, mi necesidad es que identificar literatura relevante. Por eso es que a mí no me sirve que, por ejemplo, la palabra molecular tools o molecular techniques esté en todos los campos, porque es que todos los campos puede ser el nombre de la revista, todos los campos puede ser el nombre de la afiliación del autor. Entonces a mí no me funciona eso. Yo necesito es que los documentos que hagan parte de mis resultados, sí o sí, en el título, en el resumen o en las palabras claves, que son esos metadatos que hay justamente acá en Scopus y el máximo de contenido que justamente es el resumen está describiendo el documento.
Entonces, ojo, porque miren que acá tenemos un criterio importante para poder seleccionar. Eso fue lo que hice. Entonces, ¿qué tenemos en Scopus? Tenemos los filtros donde están hacia la izquierda. En la izquierda tenemos filtros como qué, como el tipo de acceso. Si para mí, ojo, un criterio, yo les decía, definan sus criterios de inclusión o exclusión. Un criterio puede ser perfectamente cuál, que esté publicado en acceso abierto. ¿Por qué? Porque yo dentro de mi objetivo no solamente necesito ver qué documentos están abordando, sino también estoy haciendo de pronto una correlación entre el tipo de publicación y ese es acceso abierto. Entonces, pues, o yo necesito revisar acceso abierto porque quiero validar cuáles fuentes son en las que están publicando esos documentos que están en acceso abierto, que soportan acceso abierto, porque, por ejemplo, en la universidad nos van a dar algún estímulo si publicamos en una fuente que esté en acceso abierto o que publique, perdón, en acceso abierto, una revista, por ejemplo, o porque un financiador me financió mi proyecto y uno de los requerimientos del financiador es que ese documento se publique en acceso abierto. Entonces, miren que acá yo tengo que tener en cuenta mis criterios de inclusión y exclusión para alinearme con los filtros que tienen las plataformas. Acá les acabo de poner un ejemplo rápido. El criterio de que el tiempo, lo que yo les decía, cada uno de ustedes, de acuerdo a su expertise, al conocimiento que tiene del tema, va a definir cuál es ese periodo de tiempo que va a establecer para la revisión. 6 meses, 1 año, 2 años, 5, 10, 20, depende de lo que ustedes definan. Si tiene un criterio que sea un autor en particular, un área de conocimiento. Entonces tenemos Molecular Tools, Molecular Techniques y Plant Disease como mis palabras que están describiendo mi tema de investigación y mi objetivo de revisión. Pero resulta que yo necesito enfocarme en un área en particular, que es bioquímica, genética y biología molecular. Ah, bueno, entonces yo utilizo el filtro de área de conocimiento para poder tener o cumplir con ese criterio que definí. Tipo de documento. Ojo, si yo quiero saber qué es lo último que se ha hecho en un tema en particular, lo último que se ha publicado, ¿hacia dónde voy a orientar mi revisión? Hacia revisiones, hacia capítulos de libro, hacia libros, hacia artículos de investigación, hacia todo tipo de contenido. Entonces, si mi necesidad puntualmente es saber qué se ha venido investigando y publicando recientemente en mi tema, eso lo voy a encontrar principalmente en qué? En los artículos de investigación. Entonces puede que mi criterio sea dejar de lado las revisiones, dejar de lado los capítulos del libro, dejar de lado los libros y enfocarme solamente en artículos de investigación. Y acá es donde de las palabras claves. Este también como un criterio. Incluso yo les he contado en las diferentes sesiones que hemos tenido. Las palabras claves lo que deben hacer es describir mi tema de investigación. Y esas palabras claves, como les dije al inicio, deben ser validadas y deben ser finalmente verificadas para poder saber si efectivamente la forma como yo estoy nombrando, si es la forma como se nombra, cómo lo están nombrando otros investigadores, si hay otra forma de mencionarlo. Pocas veces utilizamos este filtro de keywords y no necesariamente porque yo vaya a seleccionar los documentos que tengan las palabras en particular, sino porque acá, ¿qué está haciendo Scopus? Me está trayendo los resultados, pero además de traerme los resultados, me está diciendo, miren, del total de los 395 documentos que hacen parte de los resultados que yo le traje, todos esos documentos tienen estas palabras claves que yo le estoy listando acá. ¿Cuáles son las dos primeras palabras claves? Plant Disease y Plant Disease. Entonces, miren que yo ahí, por ejemplo, si ustedes se fijaron, yo en mi estrategia de búsqueda tengo Plant Disease en singular. Entonces, ahí vale la pena poner de pronto un asterisco que en Scopus es un truncamiento y que todas las otras palabras finalmente me las va a traer, o perdón, me va a traer las palabras que tengan otras terminaciones. Pero ojo, en Science y en Springer
y esto hace parte también de conocer la base de datos en las que yo busco, las herramientas están optimizadas para traerme resultados de las palabras claves en plural o en singular o las diferentes variaciones que tenga la palabra. Entonces, en Springer y en Science, nosotros no vamos a poner un asterisco, que es ese de truncamiento, porque no lo soporta la herramienta, pero no lo soporta, ¿por qué? Porque la herramienta está optimizada para traerme resultados en donde esté contenida la palabra con las variaciones en plural, en singular o con otras formas incluso alternativas de terminar. ¿Listo? Entonces ahí vamos teniendo diferentes enfoques que nos permiten conocer las bases de datos en las cuales estamos consultando. ¿Qué otras palabras está? Está genética, está artículos, está no humans. Entonces acá muy importante, un excluyente, por ejemplo, ¿cuál puede ser? Humans, o en este caso, yo puedo poner una palabra clave que sea non-human. ¿Por qué? Porque es que mi objetivo es enfermedades en plantas, no enfermedades en humanos o enfermedades en algún vertebrado, sino específicamente enfermedades de plantas. Entonces, miren que yo desde acá también puedo visualizar, por ejemplo, la parte de microbiología, una palabra clave es microbiología, aislamiento y purificación. Ah, bueno, entonces yo veo que incluso 70 de los documentos están contemplando, por ejemplo, aislamiento y purificación. Además, estoy encontrando PCR. A los que están familiarizados con esta parte de técnicas moleculares, entonces les va a hacer sentido también encontrar que pues PCR es una justamente de esas técnicas o de esas, digamos, como tecnologías que se están usando. ¿Para qué? Para justamente hacer la identificación, por ejemplo, eh, de enfermedades de planta. Y acá podemos ver entonces cómo lo están abordando, si más desde la identificación o incluso cuál viene siendo el abordaje de esos documentos. Yo desde acá puedo perfectamente empezar a visualizar. Si, por ejemplo, está enfocado en qué, en hongos, están enfocados en virus, están enfocados en bacterias. Entonces, si yo también lo quiero contraer, esa investigación la quiero acotar para que sea en algún microorganismo en particular, que no sea amplio, enfermedades en plantas, sino, por ejemplo, enfermedades bacterianas o enfermedades virales. Ya que va a depender eso justamente del análisis, pero yo desde acá puedo también visualizarlo. ¿Listo? En Science y en Springer. Entonces, en Springer, vamos a irnos acá primero a Science, que tengo acá guardadita esta estrategia también. Tengo una estrategia acá guardada, entonces la voy a buscar, que es una que hemos utilizado. Con Science y con Springer, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, nuevamente tenemos los filtros. ¿Qué pasó que no me buscó? Entonces, también en Scopus no lo hice, pero ustedes tienen acá, perdón que me salté esta parte y esto es muy importante para todos. Dijimos, me voy a ir nuevamente a la presentación. Miremos entonces también, seleccionen estudios con diseños de investigación específicos que se ajusten al objetivo de su revisión. Yo desde dónde parto para poder justamente saber esto y lo mismo la relevancia para las preguntas de investigación del análisis técnico que haga de los resúmenes. En los resúmenes de los documentos, tanto en Scopus como en Springer como en Science, debe estar perfectamente reflejada esa investigación, el objetivo, cómo se abordó, cuáles fueron esos resultados principales, esas conclusiones principales y eventualmente alguna, digamos, como perspectiva o vacío que deban otros investigadores cerrar. Entonces, en ese sentido, es muy importante que ustedes también hagan una análisis y una lectura muy detallada, muy a conciencia de lo que les está trayendo justamente ese resumen, porque es esa carta de presentación del documento y nos va a permitir saber si efectivamente lo que yo estoy buscando sí se va a abordar en ese mismo documento. En el caso de Science, entonces también tenemos, por supuesto, los filtros. Esos filtros, entonces, uno de los criterios de inclusión-exclusión que más utilizamos es lo que les contaba de esa ventana de tiempo. Entonces, utilicemos los filtros. Siempre en Springer, en Science y en Scopus, pues bueno, en Scopus no, perdón, pero en Springer y en Science sí,
vamos a tener entonces la opción de ver cuántos resultados hay relacionados con el año en el cual yo finalmente estoy identificando, o el número de documentos, perdón, que se publicaron en ese año. Lo mismo el tipo de artículo que ya lo vimos en Scopus, el título de la publicación, las áreas y el tipo de acceso. Y en Springer, entonces vamos a replicar acá esta ecuación, ¿ya? Mm, mm. Entonces, en este caso, lo mismo, el tipo de contenido, entonces acá, ¿cuál es su necesidad? Tipo de contenido, si son capítulos, artículos de investigación, artículos de revisión, el modelo de publicación. Acá entonces en Springer nos permite, digamos, hacer la revisión desde los últimos 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses. El idioma, que también lo hablábamos, las áreas de conocimiento, disciplinas. Entonces, miren que Springer va un poquito más a profundidad en esos filtros para ayudarme a hacer mucho más específica esa búsqueda de acuerdo a qué, a la clasificación de esos documentos. Áreas de conocimiento, disciplinas, subdisciplinas e incluso yo ya tengo en Springer la posibilidad de hacer la selección de los documentos de acuerdo al objetivo de desarrollo sostenible en el cual se enmarca ese documento. Entonces es importante porque muchas veces no se hace uso de esto. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, el uso de estos filtros que nos ayuden a esos criterios. Y yo les contaba que dentro de Scopus, además entonces de tener las palabras claves por allí como filtro, cuando nosotros ingresamos a cada uno de los documentos, nos vamos a encontrar con otra partecita muy interesante que ya les voy a mostrar y que a veces pasamos por alto. Y que son entonces palabras claves indexadas que hace Scopus. Scopus va, analiza el resumen. Con base en el análisis que hace de ese resumen, va y contrasta con diferentes tesauros y nos trae las palabras claves que están en esos tesauros y que mejor describen el resumen. Entonces, yo no solamente tengo las palabras claves del autor, sino que también tengo las palabras claves indexadas. ¿Con qué? Con el mesh, por ejemplo, y con Mtrip. Mtrip drug terms, perdón, y Mtrip medical terms. Entonces, me trae acá esas palabras claves que, o esos tesauros más bien, que están describiendo el tema. Y esto también me va a ayudar a acotar muy bien esa estrategia de búsqueda, a poder entonces identificar incluso, bueno, es que yo, por ejemplo, no había tenido en cuenta que no solamente se le llama así a esta palabra, sino que también se le llama de esta otra forma. Y yo con estas palabras claves indexadas también lo puedo validar. Y acá también hay una parte muy importante que está desde Impact y está con qué, con las métricas. Ya les voy a mostrar cómo encontramos esas métricas justamente dentro de Scopus, dentro de Springer y dentro de Science para los documentos. Entonces, ¿con qué nos encontramos en Scopus? Con métricas, pero no solamente las métricas tradicionales, sino también esas métricas alternativas. En el caso de Scopus, vamos a ver las Plomex y ya les voy a mostrar Springer y Science. Entonces, ojo, acá también en Scopus cada uno de los documentos han sido clasificados en un objetivo de desarrollo sostenible en particular. No tenemos un filtro, pero sí tenemos la opción entonces de hacer la identificación. Si ustedes necesitan las ecuaciones de búsqueda o las estrategias de búsqueda para encontrar documentos en Scopus relacionados con un objetivo de desarrollo sostenible en particular, por favor escríbanme y se las podemos compartir. ¿Listo? Porque son ecuaciones que están públicas para todas las personas. Y acá tenemos entonces algo muy interesante y es que cada uno de los documentos que nosotros encontramos en Scopus está clasificado en un tema en particular. Cuando nosotros vamos a dar clic acá sobre este tema, vamos a ver no solamente los documentos que están más representativos para ese tema, los autores, sino que también vamos a encontrar este análisis de frases claves.
Entonces, ojo, porque acá tenemos varios grupos en Scopus de palabras claves, pero que responden a objetivos distintos. El primer grupo de palabras claves que yo les mostraba en los filtros son las palabras claves del autor que están contenidas en todos los resultados de la búsqueda que yo obtuve. Mientras que estas palabras claves que estamos viendo acá son esas palabras claves que mejor describen el tema en el cual se clasifica el documento que yo estoy analizando. Entonces, si yo veo que este tema, por ejemplo, hace match con mi objetivo de revisión, con mi tema de investigación, yo puedo entrar a analizar este tema y puedo entonces desde acá ya empezar a hacer un filtro mucho más acotado por tema. Porque miren que incluso acá estoy viendo los documentos más representativos o las publicaciones más representativas de ese tema. Y además estoy haciendo el análisis de las palabras. Pero no nos quedamos solamente acá. Si le damos en ver como tabla, vamos a poder visualizar cómo esa palabra ha venido creciendo, decreciendo o si ha mantenido estable su uso dentro de los documentos que están clasificados en ese tema. Entonces yo desde acá puedo entrar a identificar términos que empiezan a entrar, por ejemplo, en desuso, términos que empiezan a tomar más uso, a entrar en tendencia dentro de este tema específico que yo estoy analizando. Y desde ahí empezar a ver entonces cómo es ese relevo de conceptos, cuáles son los temas que ya empiezan, o los conceptos, perdón, que ya empiezan a tomar relevancia y los que empiezan a perder relevancia dentro de un tema en particular. ¿Listo? Entonces ahí lo podemos visualizar. ¿Y dónde vemos en Scopus las métricas? Entonces las estamos viendo. Acá tenemos Scopus, las métricas en Scopus que están dadas desde el citación. Acá, por ejemplo, es un documento recientemente publicado donde no tenemos como tal citas. Y acá entonces tenemos las métricas. Ojo, porque yo les he dicho muchas veces, cuando nosotros hacemos la revisión de un documento para saber si es un documento relevante o no para mi objetivo de revisión y para mi tema, dejamos muchas veces de lado encontrar o analizar más bien esas métricas alternativas. Cuando hablamos de Plomex Metrics y cuando hablamos de Altmetrics, nos referimos a métricas alternativas y estas lo que me están diciendo es ese documento en cuáles otros contextos fuera del ámbito investigativo reflejado en los documentos que nosotros consultamos se está haciendo uso de ese documento. En ámbitos como cuáles, como menciones en medios de comunicación, como menciones en redes sociales, como menciones en blogs, como lecturas que se hagan de esos documentos en gestores como Mendeley e incluso también menciones que se hagan de ese documento en documentos de política. Entonces eso es lo que encontramos. Este documento, por ejemplo, solo tiene información relacionada con qué, con menciones en medios de comunicación. ¿Listo? Y eso donde lo vamos a ver en Science y en Springer. Entonces acá en Science voy a ingresar a un documento, voy a hacer a este primer documento y donde lo vamos a ver las métricas como tal de, bueno, lo primero, ¿dónde se publica el documento? En esta, inicialmente lo vemos que en este caso es One Earth, esta es la revista en donde está publicado el documento y vamos a visualizar sobre la derecha las métricas, Article Metrics, que también son las Plomex. Entonces, donde yo le digo ver detalles, en este caso, por ejemplo, este documento, miren que me abre la misma interfaz que me abrió ahorita acá con Scopus. Es exactamente la misma, solo que este documento ha sido citado en Scopus, en Cross-Reference, en dos documentos de política, ha sido leído por 141 usuarios de Mendeley y además en 7 medios de comunicación digamos, relacionado, se ha mencionado esta investigación en particular. Y en Springer, ¿dónde lo vamos a ver? Entonces voy a dar clic sobre el documento y vamos a ver entonces, en el caso de Springer, este es el nombre del documento.
Acá estamos viendo que esto es una revisión, esta es la revista donde se publica. Si ya queremos entonces tomar como criterio las métricas de la revista o los cuartiles, pues entonces ya ahí sí vamos a darle clic sobre la revista, en el caso acá de Springer. En el caso de Science, entonces le vamos a dar clic sobre el nombre, que es esta partecita acá. Y ya la parte entonces de métricas las vamos a ver en esta partecita. Acceso, cuántas veces han accedido al documento acá dentro de la plataforma y vamos a ver otras métricas. En el caso entonces de Springer, las vamos a ver desde las Altmetrics. Vamos a ver que tiene una citación y vamos a ver que en el caso de Altmetrics han tenido 36 lecturas de este documento usuarios dentro de Mendeley, ¿listo? Entonces, esa es la forma como yo, dentro de Scopus, dentro de Science y dentro de Springer, puedo empezar a identificar justamente estos criterios que nosotros les contábamos acá. Desde el rigor científico, pues ya sabemos que son bases de datos que justamente son revisadas por pares que nos garantizan, ellas nos tienen que garantizar que son fuentes creíbles y de alta calidad. En caso de que haya retractaciones, hay todos unos protocolos para esas retractaciones. Lo que les decía de las fuentes y el idioma, esto por favor validen. Si apenas están explorando su tema, entonces vayan, identifiquen ese tema, en qué idioma se está publicando. El diseño de la investigación, lo que les mencionaba, el objetivo de la revisión, por favor no hagan revisiones a la ligera. Definan un objetivo específico para la revisión de acuerdo al momento en el que estén. Definan y utilicen esos criterios específicos de inclusión o de exclusión. Esos criterios pueden ser ¿qué? El área de conocimiento de esas publicaciones, el año de publicación. Por ejemplo, las medidas bibliométricas. Entonces ahí les mostré, cada una de las bases de datos nos cuenta a través de las métricas cómo ha sido la consulta de esos documentos y ya están ustedes si justamente incluyen este recuento de citas y estos otros indicadores bibliométricos para poder ¿qué? Determinar si ese documento va a ser de relevancia o no para usted. ¿Listo? Y para cerrar acá y escucharlos, si hay preguntas, entonces les traigo justamente unos puntos a tener en cuenta durante ese proceso de revisión de información científica. Definir criterios de inclusión y exclusión, ya se los conté. Por favor, entonces, identifiquen temas como qué, como lo que les decía, como la fecha de publicación, el diseño del estudio, la relevancia, por ejemplo, incluso de las palabras claves dentro de los documentos, es decir, que esas palabras claves se repitan con mayor frecuencia, por ejemplo, dentro de los documentos y utilicen el criterio o la organización de resultados de acuerdo a la relevancia. Por ejemplo, esa búsqueda sistemática. Utilicen bases de datos electrónicas, términos de búsqueda predeterminados para localizar esos estudios relevantes. Empleen herramientas como justamente, por ejemplo, un Scopus, hay otras herramientas, ustedes hablaban ahorita, por ejemplo, del método de bola de nieve. Hay otros métodos, perdón, que nos ayudan también a ir correlacionando las diferentes referencias que hay y cómo entonces yo puedo empezar a entrelazarlas. El cribado de citas, entonces acá también hay una parte relacionada también con identificar cómo viene siendo la citación de los diferentes documentos que hacen parte de esa revisión que tenemos. La extracción y la síntesis, por ejemplo, de los datos y aborden perspectivas interdisciplinarias. Esto también es muy importante y a veces lo dejamos de lado y con esto quiero cerrar. Está bien que nosotros, por ejemplo, dentro de los criterios identificamos, por ejemplo, que vamos a revisar literatura que esté clasificada o que esté publicada, perdón, en una fuente clasificada en una área en particular. Pero ojo, porque es importante que nosotros, más que todo en este punto en el que nos encontramos, identifiquemos desde otras áreas de conocimiento cómo han resuelto esa pregunta de investigación que yo me planteé o cómo han incluso aplicado la metodología que yo estoy buscando implementar para resolver mi problema. Porque con esos abordajes interdisciplinarios es que nosotros identificamos brechas, identificamos nuevos puntos de partida, identificamos incluso
vacíos sobre los cuales no habíamos tenido la oportunidad de dimensionar por estar enfocados solamente en nuestra área. Entonces, aborden también esas otras perspectivas interdisciplinarias cuando el caso, por supuesto, se los permita. ¿Listo? Entonces acá cierro el espacio para escucharlos y para saber justamente qué preguntas hay relacionadas con lo que les hemos compartido el día de hoy. Cuéntenos si ha sido información de interés para ustedes, si consideran, por ejemplo, que hay otro argumento sobre el cual nosotros no hayamos tenido en cuenta y que ustedes también nos digan, mire, por favor, tengan en cuenta este otro criterio que nosotros hemos trabajado y que nos ayude. Entonces acá, por ejemplo, en el chat vemos que dice una IA como Insetful que crean unas conexiones con temas similares. Entonces miren que, por ejemplo, desde acá, Cristian nos trae una propuesta para que ustedes también vayan, identifiquen qué otras herramientas les pueden ayudar, más que todo con esa conexión que hay entre temas similares, por ejemplo. ¿Listo? No sé, entonces, Caro, si de pronto hay alguna otra pregunta, si nos quieren contar algo, les pareció interesante la información que les compartimos, que quieren seguir escuchando en estos espacios. No sé, digamos como que ahí sí los dejamos como para ustedes. Por acá veo un comentario que nos dice, necesito las ecuaciones de búsqueda, nos ayudan con las ecuaciones. Entonces, listo, perfecto. Entonces, les vamos a compartir, Caro, si te parece, me confirmas si obviamente nos podemos comprometer a esto, si no, entonces ya lo hago yo de forma manual, pero si nos podemos comprometer a pasarles la grabación, pero también pasarles, obvio, la presentación, les pasamos la matriz que tenemos para que definan muy bien sus estrategias de búsqueda y además el listado de los tesauros. Entonces, Caro, ¿me confirmas si sí nos podemos comprometer a eso de forma masiva o ya sí debemos hacerlo de forma individual? Sí, André, yo creo que ya por acá nos van dejando los correos electrónicos, igual como les comenté al principio, ustedes realizaron un registro previo para ingresar a la sesión, entonces todo este material se los vamos a compartir para las personas que de pronto les compartieron el enlace de acceso directo y estén interesados en recibir todo este material que nos menciona André. También les dejé en el chat el enlace de asistencia nuevamente para las personas que no realizaron el registro para poder ingresar a la sesión. Con eso entonces les compartimos matriz, les compartimos listado de tesauros, les compartimos grabación y les compartimos la grabación que trabajamos el día de hoy para que ustedes puedan tener este material en sus correos electrónicos y adicionalmente también les compartimos sus constancias de participación. Muy importante, estas constancias van en un solo documento. Ustedes buscan su nombre y descargan la constancia que les pertenece a ustedes porque a veces de pronto como ven un solo documento, se fijan en el primer nombrecito y dicen pues que no tienen la constancia, pero sí la tienen, sino que busquen el nombre y la puedan descargar. Entonces, por acá incluso yo corroboro que los correos que nos van dejando por acá les hagamos llegar ese material. También les dejamos el enlace de nuestra agenda de formación. Los invitamos a que se registren en los espacios nuevamente. Si ustedes no pueden participar, hagan el registro para que les pueda llegar todo el material posterior a las sesiones. Más o menos una semanita después les estaremos haciendo llegar todo este material, mientras hacemos pues como toda la logística respectiva, pero la van a tener en sus correos electrónicos. También los invitamos a que visiten nuestro sitio web publiciencia.com, donde se van a encontrar las grabaciones de este y otros webinars que hemos tenido en estos espacios de Cognos Community. Se los voy a dejar igualmente por acá. Listo, André, yo creo que con eso no tenemos más preguntas. PIR tampoco tenemos más preguntas. 240 personas hasta esta hora. Les agradecemos muchísimo su participación en el espacio. Qué rico haberlos tenido acá. Los invitamos, como siempre, a que por favor vayan, exploren estos recursos, independiente cuál tenga la suscripción la universidad, si tienen los tres, si tienen dos, si tienen uno de los tres. Vayan y explórenlo y si tienen alguna pregunta, por favor escríbanos a nuestros correos electrónicos, que para eso también estamos, para resolver todas esas inquietudes que ustedes puedan tener. André, muchas gracias por llenarnos como siempre de conocimiento
Y a ustedes les agradecemos mucho el haber estado con nosotros hasta el final de esta sesión. Que tengan un buen resto de tarde y un buen resto de semana. Nos vemos en próximas sesiones. Hasta luego. Gracias, Caro. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Les vamos entonces a compartir los materiales que Caro les estaba contando, pero igual les acabo de dejar en el chat los dos links, ¿listo? El link de los tesauros y el link también de la matriz para las estrategias de búsqueda. Entonces, de pronto para las personas que, como dice Caro, se conectaron desde un link directo, un enlace directo, no hicieron el registro, pues ya saben que ahí están esos dos links al cual ustedes van a poder acceder. Lo único que les pedimos es que por favor los descarguen, no los trabajen en línea, porque si los trabajan en línea, pues van a perder el trabajo que avancen. Entonces, es la única solicitud que les hacemos y nuevamente muchas gracias por acompañarnos, por quedarse con nosotros y nos vemos entonces en la próxima sesión de Cognos Community. Caro, de nuevo, muchas gracias por toda la gestión, por la convocatoria y por siempre apoyarnos para que estos espacios tengan finalmente la acogida que tienen. Feliz día para todos.